El presidente Nayib Bukele acaba de lanzar una bomba que está sacudiendo El Salvador hasta sus cimientos. Desde las intensas medidas de represión en todo el país hasta la creación de la enorme megacárcel de El Salvador, el presidente Bukele ha demostrado una y otra vez que cuando se trata de bandas, va en serio. En este vídeo desvelamos el nuevo e inquietante mensaje que el presidente ha enviado a los pandilleros y por qué está causando tanto revuelo. Sigue mirando para descubrir por qué muchos creen que el presidente podría haber ido demasiado lejos esta vez. Mensaje del presidente Nayib Bukele. El Salvador, tierra de increíble belleza, lleva décadas asolado por la violencia de las bandas. Esta violencia ha convertido al país en uno de los lugares más peligrosos del mundo, aunque no esté en guerra. Los salvadoreños han vivido con miedo durante demasiado tiempo, pero ahora las cosas están cambiando. Este cambio se debe en gran parte al presidente Nayib Bukele, un líder joven y dinámico que llegó a la presidencia en 2019. La llegada de Bukele al poder fue un soplo de aire fresco para el país. Se diferenció de los viejos políticos y prometió abordar de frente el problema de las bandas. Bukele es conocido por sus métodos duros y a veces severos a la hora de tratar con los miembros de las bandas. Siguiendo su línea de dureza, el presidente Bukele ha enviado un mensaje chocante a las bandas. Amenazó con cortar toda la comida a los miembros de las bandas en prisión si continuaban con su actitud violenta. En un discurso pronunciado en una ceremonia de graduación de nuevos policías y soldados, Bukele advirtió que si las bandas desataban una oleada de crímenes, suspendería todos los alimentos en las cárceles. Y añadió: «Hay rumores de que quieren empezar a vengarse de gente honrada al azar. Si lo hacen, no habrá ni una sola comida en las cárceles. Juro por Dios que no comerán ni un grano de arroz, y a ver cuánto duran». Bukele instó a los miembros de la banda a mantener la calma y dejarse arrestar. Al menos dentro, seguirán viviendo y tendrán 2 comidas al día. Esto no eran solo palabras. En el pasado, Bukele ya había reducido la alimentación de los miembros de las bandas en prisión a 2 comidas al día. También les quitó los colchones y compartió vídeos de presos siendo paseados por los pasillos y escaleras de la prisión. Estas duras medidas han captado la atención mundial. Personas de todo el mundo las observan con atención. Algunos se muestran preocupados y críticos, especialmente los grupos de derechos humanos. Les preocupa que las duras tácticas de Bukele puedan dar lugar a graves violaciones de los derechos humanos. Pero a Bukele no parece importarle. Cree que su dura postura es necesaria para llevar la paz a su país. Su firme actuación y su compromiso en la lucha contra la violencia de las bandas fue lo que le valió el apoyo de la gente en primer lugar. Antes de que Nayib Bukele se convirtiera en un nombre conocido en política, era un hábil empresario con buen ojo para la publicidad. Nacido en el seno de una familia de empresarios, los primeros años de Bukele estuvieron marcados por el comercio y la innovación. Su padre, Armando Bukele Catán, era un conocido hombre de negocios y una figura destacada en la comunidad musulmana del país. Al crecer, Nayib estuvo expuesto al mundo de los negocios y aprendió valiosas lecciones sobre liderazgo y estrategia. La entrada de Bukele en el mundo de la publicidad no fue solo una elección profesional, sino el comienzo de su trayectoria política. Fundó su propia empresa, que rápidamente se convirtió en testimonio de su perspicacia estratégica y su visión creativa. Sus campañas publicitarias eran poderosas narrativas que cautivaban al público, una habilidad que más tarde se convirtió en esencial en sus campañas políticas. En 2011, Bukele entró en la arena política, uniéndose al partido FMLN. Su decisión de dedicarse a la política fue impulsada por el deseo de traer un cambio real a su país, aprovechando sus habilidades de comunicación para conectar con la gente a un nivel más profundo. La trayectoria política de Bukele comenzó en el pequeño pueblo de Nuevo Cuscatlán. Se unió oficialmente al FMLN en 2012 e hizo campaña para ser elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio del área metropolitana de San Salvador. El 11 de marzo de 2012, Bukele fue elegido alcalde con el 51,67% de los votos, convirtiéndose en el alcalde más joven del país. Como alcalde de Nuevo Cuscatlán, Bukele logró avances significativos. Creó un programa de becas para jóvenes, financiado con su sueldo de $2,000. Lanzó Esfera PM, un proyecto en el que se utiliza un globo aerostático para promover la educación en ciencia y tecnología. Bukele también intervino en la sede de las Naciones Unidas para hablar de sus proyectos e inauguró un nuevo bulevar que conecta Nuevo Cuscatlán con los pueblos cercanos. Sus esfuerzos se centraron en mejorar la educación y las infraestructuras, con el objetivo de ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes y reducir el atractivo de la vida pandillera. En agosto de 2014, Bukele anunció su candidatura a la alcaldía de San Salvador en las elecciones de 2015.
Su campaña, apoyada por el FMLN, utilizó eslóganes como «Tenemos que cambiar la historia» y «Juntos saldremos adelante» para conseguir el apoyo de los jóvenes votantes. El 1 de marzo de 2015, Bukele ganó las elecciones con el 50,38% de los votos y asumió el cargo el 1 de mayo de 2015. Como alcalde de San Salvador, Bukele puso en marcha varios proyectos para revitalizar la ciudad y combatir la delincuencia. Cambió el nombre de las calles, inauguró mercados para reubicar a los vendedores ambulantes y lanzó una campaña para iluminar la ciudad. Bukele también instaló cámaras de vigilancia en zonas de alta criminalidad y creó un programa de becas para evitar que los jóvenes se unieran a las bandas. Sin embargo, su relación con el FMLN empezó a deteriorarse debido a conflictos internos y a las críticas de otros miembros del partido. Entre los proyectos innovadores de Bukele se encuentra la campaña San Salvador 100% iluminado, que pretendía instalar una luz en cada esquina de la ciudad para combatir la delincuencia. Este proyecto se completó en mayo de 2016. También inició la renovación de zonas históricas del centro de la ciudad, como la Plaza Gerardo Barrios y la Plaza Lineal. Estos esfuerzos formaban parte de su visión más amplia de rejuvenecer la ciudad y crear un entorno más seguro y vibrante para sus residentes. En 2017, Bukele fue expulsado del FMLN después de que un tribunal de ética determinara que había participado en actos difamatorios contra el partido. A pesar de este revés, la popularidad de Bukele siguió creciendo. En octubre de 2017, anunció su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2019 y fundó el partido político Nuevas Ideas. La campaña presidencial de Bukele se centró en la lucha contra la corrupción, la creación de oportunidades de empleo y la reducción de los índices de delincuencia. Utilizando ampliamente las redes sociales, Bukele se comunicó directamente con sus partidarios, evitando los canales de comunicación tradicionales. Este enfoque resonó con la generación más joven y le ayudó a construir una sólida base de apoyo. El 3 de febrero de 2019, Bukele ganó las elecciones presidenciales con el 53,10% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente desde 1984 no afiliado ni al partido Arena ni al FMLN. La postura de Bukele sobre las pandillas ha sido un tema central de su presidencia. Ha aplicado tácticas agresivas para frenar la violencia de las bandas, pues cree que es necesario un enfoque duro para llevar la paz a El Salvador. Este enfoque duro se hizo evidente en las medidas enérgicas que tuvieron lugar en el país. En abril de 2020, la administración del presidente Nayib Bukele lanzó una importante ofensiva contra las bandas tras un repentino aumento de la violencia. Este periodo marcó una de las fases iniciales de la agresiva postura de Bukele contra la actividad de las bandas en El Salvador. La ofensiva fue desencadenada por una oleada de asesinatos que violaban flagrantemente un pacto previo entre el gobierno y las bandas. En respuesta, el presidente Bukele ordenó al ejército el uso de fuerza letal contra los pandilleros y difundió imágenes virales de pandilleros encarcelados para enviar un mensaje claro e intimidatorio. Esta represión inicial sentó las bases para medidas aún más amplias. En marzo de 2022, El Salvador se enfrentó a otra ola de violencia que dejó 87 muertos en pocos días. Este brutal incidente, atribuido a la MS-13 y a las dos facciones de la pandilla Calle 18, llevó al presidente Nayib Bukele a tomar medidas drásticas. En respuesta, la administración de Bukele declaró el estado de emergencia, conocido localmente como el régimen de excepción, que marcó el comienzo de una de las medidas represivas contra las bandas más intensas de la historia del país. El estado de excepción otorgó al gobierno amplios poderes para combatir la violencia de las bandas. Se suspendieron los derechos constitucionales, lo que permitió a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden judicial y recluir a personas sin acceso inmediato a asistencia letrada. Esta medida se justificó por la urgente necesidad de frenar la violencia relacionada con las bandas que había asolado la nación durante décadas. Bajo el régimen de Bukele, la policía y el ejército tenían vía libre para perseguir a los presuntos miembros de las bandas. La Asamblea Legislativa prorrogó el estado de emergencia durante 20 meses consecutivos, durante los cuales las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 77.000 personas, más del 1% de la población del país. Estas detenciones se basaron a menudo en pruebas mínimas, y muchos detenidos fueron recluidos sin cargos formales ni juicio. A pesar del carácter controvertido de estas tácticas, la represión redujo significativamente la presencia de las bandas en las calles. Una de las estrategias clave empleadas por Bukele fue romper la estructura de poder de las bandas. Históricamente, los líderes de las bandas habían actuado con un alto grado de autonomía,
coordinando a menudo las actividades delictivas desde el interior de las prisiones. La ofensiva de Bukele pretendía cortar estas líneas de comunicación. Al aislar a sus líderes e impedirles dar órdenes a sus subordinados, el gobierno desbarató la capacidad de las bandas para organizarse y tomar represalias. La administración de Bukele también aprobó nuevas leyes para facilitar los juicios masivos de presuntos miembros de bandas. Esta ley permitía procesar hasta 900 personas a la vez, lo que aceleraba considerablemente el proceso judicial. Además, la pena máxima de prisión para los líderes de las bandas se aumentó de 45 a 60 años, lo que refleja el compromiso del gobierno de mantener a estos peligrosos individuos fuera de las calles durante periodos más largos. El ejército desempeñó un papel crucial en esta ofensiva. Se desplegaron miles de soldados en diversas partes del país, incluidas zonas rurales donde se creía que se ocultaban las bandas. Por ejemplo, en agosto de 2023, Bukele anunció la movilización de 7.000 soldados y 1.000 policías al departamento de Cabañas, una región situada a lo largo de la frontera norte con Honduras. Este despliegue se produjo tras una emboscada de pandilleros que hirió a 2 policías. Las fuerzas de seguridad rodearon la zona, impidiendo que los pandilleros huyeran y buscando sistemáticamente a los sospechosos. La represión de Bukele fue más allá de las detenciones masivas y los despliegues militares. El gobierno también puso en marcha agresivas medidas de vigilancia, como la instalación de cámaras en zonas de alta criminalidad y el uso de informes de inteligencia para rastrear las actividades de las bandas. Estos esfuerzos pretendían desmantelar la capacidad operativa de las bandas, impidiendo que se reagruparan y reanudaran sus actividades delictivas. Aunque el enfoque de línea dura de Bukele ha suscitado las críticas de las organizaciones de derechos humanos, ha recibido el apoyo mayoritario de la opinión pública salvadoreña. Muchos ciudadanos, cansados de vivir atemorizados por la violencia de las bandas, consideran que estas medidas son necesarias para restablecer la seguridad y el orden. La represión ha provocado un descenso significativo de la tasa de homicidios del país, y Bukele afirma que El Salvador está en camino de alcanzar una tasa de homicidios de tan solo 2,2 por 100.000 en 2023, un marcado contraste con los 103 por 100.000 registrados en 2015. A pesar de los éxitos de la ofensiva, sigue habiendo dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo debido a las profundas raíces de la violencia de las bandas en El Salvador. La violencia de las bandas en El Salvador. Las raíces de la violencia de las bandas en El Salvador se remontan a la Guerra Civil salvadoreña. Este brutal conflicto, que duró de 1979 a 1992, estuvo motivado por profundas desigualdades sociales y económicas. La guerra comenzó con un golpe militar en 1979, cuyo objetivo era suprimir el creciente malestar y las peticiones de reforma. Esto desencadenó una feroz batalla entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, una coalición de grupos guerrilleros de izquierda decididos a derrocar el opresivo régimen militar. En el centro del conflicto estaba la extrema concentración de la riqueza y la propiedad de la tierra. Una pequeña élite, conocida como las 14, controlaba la mayor parte de la tierra fértil y la riqueza de la nación, dejando a la mayoría de los salvadoreños sumidos en una profunda pobreza. Esta enorme brecha entre ricos y pobres llevó a muchos campesinos, trabajadores e intelectuales a apoyar la lucha del FMLN por la justicia y la igualdad. A medida que la guerra se intensificaba, Estados Unidos se convirtió en un actor clave, proporcionando un amplio apoyo financiero y militar al gobierno salvadoreño. Este apoyo formaba parte de la estrategia más amplia de la Guerra Fría para frenar la expansión del comunismo en América Latina. La ayuda estadounidense incluyó el entrenamiento y armamento del ejército salvadoreño, que cometió abusos generalizados de los derechos humanos en su lucha contra la guerrilla. Se arrasaron pueblos y civiles inocentes, quedaron atrapados en el fuego cruzado. La violencia y la represión obligaron a muchos salvadoreños a huir de su país en busca de seguridad. Las familias se desintegraron cuando la gente escapó a países vecinos y a Estados Unidos, buscando refugio del caos en su nación. En la década de 1980, muchos salvadoreños se establecieron en Los Ángeles, California. Cuando los salvadoreños llegaron a Los Ángeles, se encontraron con un entorno duro y poco acogedor. Marginados y luchando por asimilarse, muchos inmigrantes salvadoreños acabaron en barrios empobrecidos, dominados por la delincuencia y la violencia de las bandas. Esta difícil situación les obligó a formar grupos para protegerse y solidarizarse, lo que llevó a la creación de la tristemente célebre Mara Salvatrucha, conocida como MS-13. La MS-13
se formó inicialmente como medio de protección para los inmigrantes salvadoreños que se enfrentaban a la violencia de otras bandas establecidas. En sus inicios, el objetivo principal de la banda era crear un sentimiento de pertenencia y seguridad para sus miembros. A medida que avanzaba la década de 1980, la MS-13 empezó a evolucionar hacia una fuerza más estructurada y formidable bajo el liderazgo de Ernesto Deras, antiguo miembro de las Fuerzas Especiales salvadoreñas. Deras, aportando su formación militar y su disciplina, transformó la banda de un grupo poco organizado en una empresa criminal bien engrasada. Deras aplicó su experiencia en estrategia y organización, lo que no solo fortaleció la estructura interna de la banda, sino que mejoró significativamente su eficacia operativa. Bajo su mando, la MS-13 amplió su ámbito de actuación, adentrándose en diversas actividades delictivas como el tráfico de drogas y la extorsión. Estas actividades no eran solo un medio de supervivencia, sino cruciales para financiar la expansión de la banda y afirmar el control sobre su territorio. Paralelamente al auge de la MS-13, otra banda, Barrio 18, también conocida como la Banda de la Calle 18, se estableció en la misma zona. La Banda de la Calle 18 se formó en el distrito de Rampart de Los Ángeles en la década de 1960 por estadounidenses de origen mexicano y otros jóvenes inmigrantes que no eran aceptados en las bandas hispanas existentes. Inicialmente formaron parte de Clanton 14, pero tras ser rechazada su propuesta de crear una camarilla separada llamada Clanton 30th Street, formaron su propia banda. La Banda de la Calle 18 fue una de las primeras bandas multirraciales y multiétnicas de Los Ángeles y reclutó a miembros de diversas nacionalidades y razas. La rivalidad entre la MS-13 y la Banda de la Calle 18 se convirtió en un rasgo definitorio de la cultura de las bandas en Los Ángeles, una rivalidad que acabaría exportándose a El Salvador. La Guerra Civil salvadoreña terminó oficialmente en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Negociado con la ayuda de las Naciones Unidas, este acuerdo se firmó en el Castillo de Chapultepec de Ciudad de México. Reunió al gobierno salvadoreño y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los acuerdos introdujeron importantes reformas, como la democratización del sistema político, la reestructuración del ejército y la protección de los derechos humanos. Este acuerdo histórico puso fin a años de brutal conflicto y encaminó a El Salvador hacia la paz y la recuperación, marcando un momento significativo en la historia del país. Tras la Guerra Civil salvadoreña, Estados Unidos aplicó estrictas políticas de inmigración y leyes de deportación. Muchos salvadoreños, incluidos los que tenían antecedentes penales y vínculos con bandas, fueron deportados a su país de origen. Por desgracia, El Salvador no estaba preparado para reintegrar a estas personas en la sociedad, lo que provocó nuevos problemas sociales y económicos. Los miembros de las bandas deportados encontraron un terreno fértil en el entorno posterior al conflicto de El Salvador. La economía del país estaba en ruinas y muchos ciudadanos tenían dificultades para encontrar trabajo. El sistema judicial era ineficaz y corrupto, incapaz de hacer frente a la delincuencia y la violencia rampantes. En este entorno caótico, bandas como la MS-13 y la 18 prosperaron. Estas bandas, con sus redes establecidas y su experiencia en la guerra callejera, se aprovecharon rápidamente de la situación. Reclutaban a un gran número de jóvenes descontentos, muchos de los cuales veían en la pertenencia a una banda un camino hacia el poder y el respeto en una sociedad que ofrecía pocas oportunidades. Las bandas proporcionaban un sentimiento de identidad, pertenencia y apoyo económico del que estos jóvenes carecían. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, la MS-13 y la pandilla Calle 18 se habían atrincherado profundamente en la sociedad salvadoreña, creando territorios que controlaban con una fuerza brutal. Las bandas se dedicaban a diversas actividades delictivas para financiar sus operaciones y mantener el control. Esto incluía el tráfico de drogas, en el que algunas clicas de la MS-13 trataban de controlar rutas de cocaína tradicionalmente gestionadas por organizaciones locales vinculadas a carteles colombianos y mexicanos. Además, ambas bandas estaban muy implicadas en el microtráfico de drogas, la venta local de estupefacientes y el blanqueo de dinero a través de pequeñas empresas. La extorsión era una de las principales actividades de las bandas, y la MS-13 y la Banda de la Calle 18 tenían como objetivo el transporte público, las empresas y los residentes. Se calcula que cada año se sustraen $400 millones mediante la extorsión, lo que afecta enormemente a la economía y la vida cotidiana de los salvadoreños. Las bandas utilizan la violencia extrema, incluidos coches bomba y asesinatos selectivos,
para imponer su control e intimidar tanto a sus rivales como al público en general. La influencia de la MS-13 y la Pandilla 18 creó fronteras invisibles dentro de las ciudades. Cruzar del territorio de una banda al de otra podía ser mortal. Este control hacía muy peligroso para los residentes realizar actividades cotidianas como ir a trabajar o visitar a familiares. La expansión de las bandas no se limitó a El Salvador. A medida que sus miembros se desplazaban por Centroamérica y regresaban a Estados Unidos, las bandas establecieron su presencia en Honduras, Guatemala, México y otros países. Se convirtieron en una entidad transnacional, con una estructura descentralizada que permitía a las clicas locales operar de forma semiautónoma sin dejar de adherirse a los objetivos y normas generales de la banda. Esta estructura resultó eficaz y dificultó la persecución de los líderes de la banda por parte de las fuerzas de seguridad. Un intento significativo de reprimir la actividad de las bandas fue la puesta en marcha del Plan Mano Dura por el presidente Francisco Flores en 2003. Esta política supuso un aumento de las redadas policiales en las zonas controladas por las bandas, mayores responsabilidades policiales para el ejército y sentencias más duras para los presuntos miembros de las bandas. La política permitía la detención de personas solo por su apariencia, lo que llevó a la detención de casi 20.000 presuntos miembros de bandas en su primer año. Sin embargo, la mayoría fueron puestos en libertad sin cargos, y la política fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo salvadoreño. A pesar de ello, el enfoque de mano dura contra la delincuencia continuó con la puesta en marcha de Supermano Dura Super Iron Fist por el presidente Antonio Saca en 2006, que incluía cambios en el Código Penal y provocó un aumento significativo de la población carcelaria. Las cárceles superpobladas se convirtieron en caldo de cultivo para el reclutamiento y la organización de bandas. En respuesta a las políticas del gobierno, las bandas salvadoreñas crearon estructuras de mando más jerárquicas. Se volvieron más selectivas a la hora de elegir a sus miembros y les dieron instrucciones para que vistieran de forma que fuera menos probable que los detuvieran. Aunque las políticas de mano dura condujeron inicialmente a una reducción de la tasa de homicidios, este éxito fue efímero, ya que la violencia volvió a aumentar en los años siguientes. A la política de mano dura le siguió la tregua entre pandillas salvadoreñas de 2012-2014. La tregua comenzó en marzo de 2012, cuando el gobierno salvadoreño, con la mediación de la Iglesia Católica, negoció con las dos mayores pandillas del país, la MS-13 y la pandilla Calle 18. El objetivo era reducir la tasa de homicidios en el país. El objetivo era reducir la elevada tasa de homicidios y las prácticas extorsivas del país a cambio de mejorar las condiciones carcelarias y los derechos de visita de los líderes de las bandas. Las negociaciones condujeron al traslado de 30 líderes de bandas de prisiones de máxima seguridad a instalaciones con normas más relajadas. Casi inmediatamente, el país experimentó un drástico descenso de los homicidios. De hecho, el día siguiente a la publicación de la tregua fue uno de los menos violentos en 3 años, con solo 2 asesinatos. La tregua pretendía establecer zonas de paz, donde la actividad de las bandas estuviera limitada, y el gobierno se centró en programas sociales y formación laboral. A pesar de los éxitos iniciales, la tregua comenzó a deshacerse a mediados de 2013, debido a desacuerdos internos y al aumento de la violencia. En mayo de 2014, la tregua se había desmoronado por completo, y las tasas de homicidio volvieron a los niveles anteriores a la tregua, alcanzando incluso máximos históricos en años posteriores. Durante la tregua, las bandas no solo habían reforzado sus filas, sino que también se habían vuelto más organizadas y sofisticadas. En 2015, El Salvador se había convertido en la capital mundial del asesinato, lo que ponía de manifiesto el alto coste del breve periodo de reducción de la violencia. Cuando el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, una de sus estrategias clave para contener la violencia, además de la represión, fue el establecimiento del Centro de Reclusión del Terrorismo, también conocido como la megacárcel de El Salvador. Cárcel de El Salvador. En 2022, la administración del presidente Bukele anunció una audaz medida para combatir la violencia de las bandas con la construcción de la megaprisión de El Salvador. Esta enorme instalación, construida entre julio de 2022 y enero de 2023, fue diseñada para albergar a la avalancha de presuntos pandilleros detenidos durante la agresiva represión de Bukele. Con capacidad para 40.000 reclusos, la megaprisión iba a convertirse en la mayor de América Latina. La inauguración de la megacárcel de El Salvador en enero de 2023 marcó un momento crucial en la guerra del gobierno contra las pandillas. Operada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública,
La prisión acogió a sus primeros 2.000 presos en febrero de 2023. El 9 de julio de 2023, su población había aumentado a más de 12.500 reclusos. Conocida por su estricto y duro trato a los miembros de bandas, la prisión no tardó en hacerse tristemente célebre. Dentro de la megaprisión, las condiciones son extremadamente duras. Los reclusos se enfrentan a diario a graves penurias psicológicas y físicas, lo que demuestra el estricto planteamiento del gobierno. Cuando llegan, se les despoja de sus identidades y se les introduce en un entorno duro. Las celdas son enormes recintos que parecen jaulas de pájaros, atestadas de individuos marcados con tatuajes de bandas. Estos tatuajes, que antes eran símbolos de orgullo, ahora los marcan como objetivos para los miembros de bandas rivales, en los mismos espacios abarrotados. Las condiciones físicas son terribles. Los reclusos duermen sobre frías y duras planchas de metal, sin colchones ni almohadas. Las brillantes luces fluorescentes están siempre encendidas, perturbando su sueño y dejándoles constantemente desorientados. No hay relojes, por lo que el tiempo parece haberse detenido, lo que agrava su angustia mental. Las condiciones sanitarias son terribles, con solo 2 retretes para muchos hombres. No hay intimidad, y el olor a desperdicios inunda el aire, asaltando los sentidos constantemente. El diseño de la prisión la mantiene segura, pero descuida las necesidades básicas de los reclusos. Según los informes, los guardias de la prisión tratan con dureza a los reclusos. Las historias de brutalidad y castigos severos son comunes, con exreclusos relatando haber sido obligados a arrodillarse sobre la grava durante largos periodos. Los guardias no ven a los reclusos como personas a las que rehabilitar, sino como enemigos a los que controlar. Las celdas de aislamiento son el castigo más temido. Estas oscuras unidades de confinamiento solitario están pensadas para doblegar la voluntad de los reclusos. Carecen de luz y de interacción humana, lo que provoca un grave dolor psicológico. Algunos reclusos salen destrozados, mientras que otros no salen en absoluto. La comida dista mucho de ser nutritiva. Las comidas son repetitivas y carecen de nutrientes esenciales, a menudo solo tortillas, arroz con alubias y algún que otro huevo cocido. La falta de carne recuerda a los reclusos su bajo estatus. Las raciones se miden cuidadosamente para garantizar la uniformidad, lo que demuestra el estricto control que se ejerce sobre cada aspecto de la vida en prisión. Las rutinas de ejercicio son igual de estrictas. Los reclusos son sacados de sus celdas en pequeños grupos, esposados con grilletes y esposas en los tobillos, siempre rodeados de guardias. El temor a una sublevación colectiva es fuerte, y las autoridades mantienen una férrea seguridad. Se cortan las comunicaciones para cortar los lazos con sus antiguas afiliaciones a las bandas y obligar a los reclusos a afrontar las consecuencias de sus actos. Esta táctica, aunque eficaz, aísla aún más a los reclusos, intensificando sus penurias. El impacto en los índices de delincuencia desde la creación de la megaprisión ha sido significativo. La administración del presidente Nayib Bukele informa de un notable descenso de los homicidios y de las actividades relacionadas con las bandas, lo que indica que la represión ha desarticulado estas organizaciones delictivas. Las calles que antes estaban aterrorizadas por la violencia de las bandas han recuperado la paz, lo que ha proporcionado a los ciudadanos un descanso muy necesario del miedo y la violencia cotidianos. Quienes, de otro modo, podrían haberse visto arrastrados a una vida de delincuencia, ahora lo están reconsiderando, al ver las graves consecuencias a las que se enfrentan sus compañeros. Este enfoque no solo ha reducido la delincuencia, sino que también ha infundido una sensación de seguridad y esperanza entre la población salvadoreña. Sin embargo, este aparente éxito tiene un alto coste. Las organizaciones de derechos humanos han hecho saltar las alarmas, calificando de inhumanas y degradantes las condiciones en el interior de la megaprisión. El hacinamiento, los abusos y la falta de garantías procesales han ensombrecido las acciones del gobierno. Las celdas de aislamiento, la denegación de visitas familiares y el trato vejatorio a los reclusos se citan como violaciones de las normas internacionales de derechos humanos. La política de no visitas ha sido especialmente angustiosa para las familias, que siguen sin saber nada del bienestar de sus seres queridos, lo que añade una pesada carga emocional a la ya de por sí terrible situación. Las posibilidades de rehabilitación en la megaprisión son casi inexistentes. A diferencia de otras prisiones que ofrecen educación, formación profesional y terapia, la megaprisión se centra únicamente en la contención y el castigo. Esta filosofía sugiere la creencia de que los reclusos están más allá de la redención. Los críticos sostienen que, sin oportunidades de crecimiento y desarrollo personal, es probable que los reclusos salgan de la cárcel, si es que salen,
trastornados y sin preparación para reintegrarse en la sociedad, perpetuando el ciclo de la delincuencia y cometiendo el delito. Ahora que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se embarca en su segundo mandato, Amnistía Internacional advierte de que su guerra contra las pandillas ha desencadenado una creciente crisis de derechos humanos. Según Amnistía Internacional, hasta febrero de 2024, la dura campaña de 2 años de Bukele había llevado a la detención de unas 78.000 personas y causado 235 muertes bajo custodia estatal. También denunciaron 327 casos de desapariciones forzadas. A pesar de estas preocupantes estadísticas, el gobierno se mantiene firme. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha declarado que la campaña contra las bandas no solo continuará, sino que se intensificará. Se compromete a erradicar lo que llama un mal endémico, mostrando un firme compromiso con una guerra que ya ha afectado significativamente a las libertades civiles y a la dignidad humana. ¿Intervendrá la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis? ¿O no se escucharán las peticiones de justicia desde las cárceles salvadoreñas? El presidente Bukele está centrado en desmantelar las bandas y parece que nada le detendrá. Hay mucho en juego y el mundo está pendiente de lo que suceda. ¿Qué opina usted? ¿Está siendo demasiado duro el gobierno? Déjanos un comentario. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en pantalla para ver más contenidos similares.